Estamos de vuelta, estamos en el debate municipal 2021, con Claudio Radonich Jiménez, Arturo Díaz Valderrama y Luis Legaza Soto. Decíamos nosotros, la gente quiere opinar, más que opinar, quiere saber, quiere consultar, y a la gente vamos a escuchar. Susi, te escuchamos con mucha atención. Bueno, acá Sandra Arteaga nos hace la siguiente pregunta. Hola, yo tengo una niña discapacitada y las veredas y calles locales de esta ciudad no son ni siquiera hechas pensando en personas... ¿No me escuchan? No. ¿No? Repito. Sandra Arteaga pregunta. Hola, yo tengo una niña discapacitada y las veredas y calles locales de esta ciudad no son ni siquiera hechas pensando en personas con poca o nada de movilidad. ¿Habrá alguna ordenanza que al menos exija que los locales tengan la facilidad para que alguien en silla de ruedas pueda ingresar? Ahí está la consulta de doña Sandra Arteaga, una niña discapacitada que utiliza las calles de Punta Arenas y estas no se encuentran en condiciones para darle la seguridad, el confort que se merecen quienes tienen capacidades distintas. Le dejo la pregunta a cada uno de ustedes si está dentro de este proyecto de la nueva ciudad que pretenden ustedes en sus sueños construir. Sí, Claudio Radonich. Sí, el tema justamente, como tenemos hartas veredas antiguas, no tienen el estándar que hoy la ley obliga, porque hay una ley de inclusión que obliga finalmente que todos los parques, las veredas vengan con esos rebajes de tal manera de poder circular. Y ahí justamente 220 kilómetros de veredas nuevas vienen justamente con este estándar. El tema es que tenemos muchos kilómetros que no lo tienen. Pero hay una ley finalmente que obliga. ¿Dónde está el tema más complejo hoy? También viene por el tema de los privados. Finalmente, para poder hacer las modificaciones, que todos los accesos sean universales. Y ahí la fiscalización tiene que venir por parte del Estado, que finalmente... Y uno como dirección de obra fiscaliza y exige eso, pero como en muchos locales antiguos finalmente no se han adaptado, y ahí el Estado tiene que también entender que es con cofinanciamiento, que el Estado también se ponga finalmente. Muchos de los edificios públicos, partiendo por la municipalidad, no tienen accesos. Y es un tema que también, cuando son obras patrimoniales, finalmente uno no puede picar nomás, tiene que hacer todo un proyecto que es muy complicado. Y ahí es donde el Estado tiene que ser bastante más amigable, pero sobre todo más empático con la realidad local, finalmente, incorporando a los privados en este trabajo que es conjunto. Además, los semáforos que estamos generando ahora vienen todos para el tema para sordos también, pero para ciegos, con ruido para que puedan cruzar con seguridad. Arturo Díaz, ¿qué respuesta hay para doña Sandra Arteaga, que ha tocado un tema no menor? ¿Cómo adecuamos las calles para quienes tienen habilidades distintas, para los discapacitados? Sí, un tema sin duda bastante importante, y ahí concuerdo con Claudio. La verdad es que siempre concordamos muy poco en estos últimos 4 años y ahora también, pero en este tema concordamos que tenemos que avanzar en el cumplimiento de la ley de inclusión. Hay muchas cosas que están escritas en el papel, pero lamentablemente no se llevan a la práctica. Y si bien es cierto, Claudio nos hablaba, cierto, que cuesta ahí meter este tema en los privados, pero también nosotros vemos que a nivel del Estado y del municipio hay cosas que no se cumplen y que están mal hechas. Por ejemplo, a 150 metros de acá, la plaza. Yo hace un tiempo me reuní con la gente de Agassi, y ellos llaman a estos fierritos los matacegos. Sí. O sea, han tenido una cantidad de caídas enormes, y también en el desnivel, que como no hay solera, ellos me decían que muchas veces no se dan cuenta y siguen caminando y están en el medio de la calle. Ejemplos concretos, y lo planteé, Claudio, en un consejo hace un par de meses, creo yo, un mes. Una bahía, recuerdo que yo le di otro nombre, no me acuerdo cuál era, pero es una bahía en Angamos con España, que significa hacer un sacado para que la gente que es ciega pueda bajarse de manera segura. Lo han pedido en un montón de administraciones municipales y lamentablemente no ha dado resultado y no se ha hecho. Entonces es ahí donde nuevamente enlazo con lo que es la participación ciudadana. Escuchemos a la gente, escuchemos a la señora que llamó recién. Tenemos que reunirnos con ellos y entre todos elaborar un diagnóstico y las posibles soluciones para este problema. Don Luis Legaza Soto, ¿qué respuesta hay para doña Sandra Arteaga y cómo nos preocupamos
en nuestras calles que los discapacitados tengan las vías por donde poder transitar con alguna tranquilidad y seguridad. Años atrás la sociedad no hablaba de inclusión, no hablaba de discapacidad, no hablaba de paridad, no hablaba de equidad, no hablaba de pueblos originarios. Son temas que ya están instalados en nuestras ciudades y para bien. Pero aquí hay un punto que tiene que ver con el diseño de la ciudad. Cómo tú diseñas ciudad, cómo tú construyes ciudad. Y yo vuelvo a lo mismo. Si tú no construyes ciudad con los tuyos y no construyes ciudad con los territorios, diversos territorios y organizaciones, la ciudad se construye a partir entonces de una superestructura que no recoge realmente lo que la gente está diciendo. Es un hecho que se avanzaron en algunos aspectos de la discapacidad y otras que no. Los mitos de fierro no solamente son dificultades para los ciegos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos pegado su buen charchazo, no es cierto, para andar pajaroneando? Entonces hay que diseñar ciudad incorporando estas nuevas realidades que antes ni la sociedad ni los municipios la tenían incorporadas. La señora Sandra Arteaga apunta a una cuestión que es fundamental. Pues, ¿cómo tú vas a los edificios públicos? ¿Cómo obligarlos a que no solamente cumplan con la norma, sino que la cumplan adecuadamente? Porque también uno de repente tiene acceso por discapacidades que son prácticamente imposibles de acceder. Se ha avanzado en las políticas de Estado en términos de las viviendas para discapacitados. Tenemos que ir para allá, pero es un trabajo en conjunto, como digo, con las distintas organizaciones. Tiempo. Arturo Díaz, pasamos a otro tema porque... Pero las preguntas, digamos, hacer preguntas a los... Momento, tranquilo. Disculpe. Todo a su adecuado tiempo, todo Estás está hablando con el decano de las comunicaciones, perdón. todo a su debido tiempo. Vladimiro, algo, la plaza se va a cambiar justamente para eliminar esos topes, ¿ah? Que no la transformemos en una conversación, transformemos en un preguntas y respuestas. Disculpe. Ya llegará su momento, don Arturo. Como ahora, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera, al llegar a La Moneda, dijo que su prioridad serán los niños. Los niños en la primera fila. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo se protege la vida de los niños? Se contribuye a la vida feliz y digna de los niños. Desde el municipio de Punta Arenas, parto con usted, don Arturo Díaz Valderrama. A ver, si alguien le cree a Sebastián Piñera, el problema es de él y no es mío. Yo creo que Piñera desde un inicio ha mentido, ha prometido cosas que no han cumplido, y aquí tenemos tengo entendido amigo y también en algún momento jefe de campaña y en la campaña de diputado, el diputado Piñera, etcétera. Y ha sido un poco una réplica de esto, cuando uno ve, por ejemplo, que, lo dije hace un momento, se eliminaron algunos programas de apoyo psicosocial a niños, niñas, adolescentes en riesgo, que eran muy importantes para que estos niños no lleguen a ser delincuentes en tiempos posteriores, cuando vemos que la inversión pública municipal, y este es un tema que yo he sido súper enfático, no es equitativa, y cuando se invierte no se fiscaliza de la misma manera. Ejemplo, Plaza de Juegos de la Villa Aves Australes, una inversión millonaria que hasta el momento lamentablemente no está apta para el uso de los niños. Cuando uno ve otras plazas en otros sectores de la ciudad con inversión en cuanto a recursos que es mucho menor, la calidad es impresionantemente diferente. En Aves Australes, si mal no recuerdo, llevamos más de 2 años dando la pelea para que esto se solucione, y no ocurre solamente en Aves Australes, sino en otros sectores periféricos. Por lo tanto, cuando nos dice Sebastián Piñera que los niños y niñas están primero, yo creo que le pone más empeño a proteger la estatua del general Baquedano que preocuparse efectivamente de la infancia de nuestro país. Y eso, en cierta manera, se replica aquí Tiempo. en el gobierno municipal, porque no se trata de entregar para Pascua al Conejo unas cuantas cositas, sino tener políticas públicas municipales que apunten en esa dirección. Tenemos tiempo cumplido, Arturo Díaz, y le vamos a hacer la misma consulta al candidato Luis Legaza. Si en su proyecto para desarrollar en el municipalismo de Punta Arenas se encuentran los niños, la protección de los niños y el acceso a la felicidad y dignidad de los niños de Punta Arenas. Yo vuelvo a insistir que no sé si es Lucho Legaza el que va a impulsar esto. Porque Usted es el candidato a alcalde. La oficina de la infancia existe y la juventud en el municipio. Yo vuelvo a insistir en eso. Estas oficinas existen. Ahora, si la dinámica y trabajo de estas oficinas no apuntan a para aquello que fueron creadas, entonces yo siempre critico un problema de gestión.
Como te lo planteé una vez, Claudio, yo dije, no es una cuestión hacia ti, sino una cuestión de gestión. Entonces, muchos mandatarios y muchas campañas se centran en este discurso casi ya manido lo que es la infancia. Yo concuerdo aquí, o sea, creerle ya hasta la altura a Piñera de las promesas que hizo y de lo que está haciendo, me parece ya otro tema de debate más político. Pero cuando yo veo que la institucionalidad y el Estado de Chile no invierte lo que debiera invertir realmente en la infancia, a mí me produce, fíjate que hasta rabia. Cuando yo veo que se privilegia en este país la compra, por ejemplo, de armamentos en vez de elementos que ayuden a la protección de la infancia, me parece aberrante. Y eso tiene que ver con una actitud que tenemos frente a la vida. Si la centramos en el plano de la educación, ¿cuántos niños tenemos nosotros en nuestro establecimiento educacional que debemos velar por ellos? No solamente por la educación, por su bienestar, por su salud mental, por su desarrollo, por el entorno que tienen. Tantas familias que están, ¿no es cierto?, disfuncionales, que allí la oficina de la infancia tiene que hacerse cargo. Claudio Radonich Jiménez, los niños están en la primera línea de las urgencias del trabajo cotidiano del municipio de Punta Arenas. ¿Podría estarlo si es que no están? Y también los adultos mayores. Si finalmente aquí estamos todos viendo como un sistema para los niños, y que es lo más importante entre todos, jardines infantiles, se están construyendo dos más para una cobertura, mientras los manden a los chicos antes a los jardines es mucho mejor. Antes era como al último, ¿no es cierto? Mientras el aprendizaje llegue antes es mejor. Con pandemia claramente es distinto, pero se han construido 2 finalmente durante estos últimos 4 años. Los nuestros están certificados con una cobertura muy importante. 2, ahí yo engancho con el tema del deporte, de la infraestructura. ¿Por qué los chicos del lado sur tienen que ir si quieren nadar, que un derecho, tienen que ir al lado norte, ¿no es cierto?, que está llena? Nuevamente, descentralizar la infraestructura. Estamos haciendo, no una plaza, estamos 29 en el lado sur, 60 vienen ahora en el lado más alto de nuestra ciudad, justamente con juegos de calidad, para que no nos pase lo de aves australes finalmente, y que puedan jugar en su barrio y no tengan que trasladarse a un lugar finalmente para poder hacerlo, y que lo hagan con seguridad también, con el estándar, ya no los juegos de fierro, sino los juegos de plástico, con el piso de goma en todos los sectores, como lo estamos haciendo, insisto, partiendo por el lado sur. Y ahí yo dije el tema de la salud mental, que es fundamental. La angustia que hubo durante este año, más los casos de antes, obligan a tener este centro de salud mental comunal. Y por eso que lo he hecho como una propuesta concreta finalmente, que sea a cargo de los niños, porque claramente no es lo mismo hace 10 años pensar lo que es infancia con lo que es hoy. Tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo, no al bullying, por ejemplo, entre otras cosas. Tenemos un minuto para una réplica o para complementar una idea no plasmada en la primera vuelta. Arturo Díaz. ¿No tiene? Luis Legaza. Yo coincido con esto del bienestar integral del niño. Como te digo, a veces nosotros solamente nos enfocamos en el niño mismo, es el entorno, es la familia, es el barrio, es la condición laboral de sus padres. Qué bueno que se haya aumentado la cobertura en jardines, me parece espectacular. Y qué bueno el trabajo que desempeña tanta gente, pero como digo, el municipio tiene que hacer un enlace allí un poquito mayor, sobre todo a nivel de consultorios, sobre todo a nivel de escuelas. Ellos tienen la información directa de cuáles son los niños que están en riesgo social, porque nos puede pasar que si no cuidamos la infancia, podemos llegar a situaciones como que en un liceo de nuestra comuna, liceo científico, técnico profesional, hay un 87% de vulnerabilidad social. O sea, eso transitaron desde la infancia y llegaron a la adolescencia totalmente vulnerables, y no se ha hecho nada. Entonces hay que centrarse un poquito acá y ver cómo mantenemos ese trabajo hacia mejorarlos. Claudio Radonich le consulta a nuestros invitados a quienes son sus adversarios políticos en esta justa electoral del próximo 10 y 11 de abril. Radonich interroga a Arturo Díaz y a Luis Legaza, que quieren ocupar el sillón que dejó hace pocos días, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes. Claudio Radonich. Arturo, de todo lo que hemos caminado juntos durante estos 4 años, ¿no es cierto?, con las cosas buenas, con las cosas malas, con las cosas feas, digamos, con todo, ¿qué destacarías positivo de mi gestión? Una cosa que hubiera impulsado, ¿para qué te va a dar tanto tiempo? No hay tanto tiempo para mencionar a todas.
A ver, yo creo que una de las cosas positivas, lo reconocido en el Consejo Municipal, lo reconocido en medios de comunicación, lo reconocido también en los medios de comunicación, es el fortalecimiento de la EP municipal, ¿ya? Y eso es algo que estaba también en el programa. Yo recuerdo a mi candidata a alcaldesa en aquel entonces, Jessica Bengoa, que también en ese momento Luis Legaza era mi candidato a alcalde cuando militábamos juntos en el movimiento autonomista. Teníamos considerado la P municipal, fortalecerla y hacer lo que se está haciendo. Y yo creo que eso ha sido uno de los grandes logros de esta administración. Y es algo que en caso de salir electo alcalde, indudablemente que me gustaría mantenerlo, potenciarlo y contar con la colaboración del ex alcalde Raonich en la implementación y seguir mejorando estas cosas. Así que yo creo que, Claudio, lo dicho, insisto, en consejo, eso ha sido uno de los grandes logros. Pregunta para Luis Legaza. Para don Luis, con Luis no, creo que primera que estamos conversando, te ubicás claramente, Luis. ¿Cuál es la diferencia entre Arturo y tú para presentarse? Vienen de un mismo mundo, ¿no es cierto? Ahora Arturo lo está contando. ¿Cuál es la diferencia finalmente, diré, en una candidatura finalmente que es distinta a la de Arturo, en este caso, y a la mía? Yo creo, y lo he explicado, creo que yo tengo un absoluto cansancio de lo que es la estructura partidista política en este país. Yo creo que los partidos políticos no están a la altura de la necesidad de la gente. Y eso fue lo que me hizo desapegarme primero de mi militancia al Partido Socialista muchos años. Después me entusiasmé con la candidatura de Gabriel Boric. A la larga entendí que era lo mismo. Y creo que el proyecto nuestro entonces no tiene que ver con esa lógica. Tiene que ver con indagar en los territorios, ir a la calle, buscar cuál es la solución. ¿Cuál es la solución que le podemos presentar a nuestra ciudad? Como te digo, desapegada de esa cosa de acuerdos, pactos y subpactos que a la gente la tiene más que cansada por lo demás. Uno puede coincidir en ciertas miradas, pero la función y la labor que vas a llegar a hacer dentro del municipio yo la veo distinta, porque yo incluso, lo escucho hablar a usted, habla mucho de administración municipal. Y yo como profe siempre digo que queremos darles una conducción distinta, porque la administración existe per se, pero hay que conducirla de una manera distinta. ¿Cuál es la conducción que nosotros hemos planteado? El territorio, insisto mucho en eso, las bases sociales, insisto mucho en eso, no olvidar el concepto de asistencialidad que le corresponde al municipio, pero también abordar esto que está preguntando la gente, que han salido como temas de pregunta, que en la superestructura municipal está, pero parece que por una conducción no eficiente no se da en su trabajo efectivo. Tenemos tiempo, y a propósito de la gente, Lucho, le vamos a pedir a Susi que nos haga llegar otra consulta de quienes están siguiendo este debate municipal, el debate en Polar Comunicaciones y a través de las redes, por la radio y por la televisión. La gente quiere consultar y a la gente escuchamos, Susi. Bueno, tenemos a dos diferentes auditoras con una pregunta similar. Son Janet Belmar y Miriam Morales. Voy a leer las dos preguntas para que sepan lo que preguntaron. Ambas tienen que ver con el tema del reciclaje. Pregunta Miriam Morales sobre el reciclaje. ¿Cómo se puede fomentar acá en casa el tema del reciclaje? Porque dependemos de un vehículo del cual sería la solución de este tema. Y tenemos también la pregunta de Miriam que dice: ¿cuál es el enfoque del cuidado ambiental? ¿Podremos por fin encaminar nuestra ciudad hacia acciones concretas como el reciclaje efectivo, fiscalizaciones, etcétera? El reciclaje. La consulta central es el reciclaje de la señora Janet y Miriam, a quienes agradecemos su participación. Lucho Legaza, ¿está dentro de su programa el tema del reciclaje en la ciudad, que es en alguna medida también desde la ciudad proteger, mejorar, ocuparse de un mejor medio ambiente? Sí, agradecer a la auditora Janet y Miriam. Fíjate que en una reunión que gentilmente me cedió Carlos Estrada, me explicaba todo el proceso de basura, de recolección, de lo que son los residuos. Pero fíjate que no está incorporado en nuestra cultura y en nuestra ciudad el concepto del reciclaje. Un muy buen ex apoderado me hablaba que tú tendrías que colocar en Punta Arenas
una planta de manejo de residuos. Yo le pregunté, oye, pero esto me está hablando de inversiones millonarias. No, me dijo. Aquí al lado nuestro vecino argentino la tienen. Y me habló de 1.100 a 1.300 millones de pesos, más o menos. O sea, es una cosa que tú pudieses implementar. ¿Qué significa reciclar en definitiva? Y ahí viene lo que yo te estaba planteando de Carlos Estrada. Porque si la gente puede reciclar, separar los desechos orgánicos, ¿no es cierto?, los plásticos, vidrios, etcétera. Pero si después viene un camión recolector y lo va, ¿no es cierto?, a dejar al vertedero, se acabó el asunto del reciclaje. O sea, no cumple su objetivo. Es un proceso educativo mayor. Quizá habrá que a la larga determinar que ciertos días va a pasar el camión, ¿no es cierto?, recolector solamente para recoger los desechos orgánicos. Esos tendrán que llevarse a una planta de tratamiento para, lo que está de moda, elaborar compost. Ese compost, esa tierra se la puede, ¿no es cierto?, también a acceder a todos nuestros horticultores, pero es un cambio de mentalidad muy grande en nuestra ciudad y una inversión que yo pensé que era mayor y como me dijo un amigo, no es tanto. ¿Cómo se fomenta, don Claudio Radonich, el reciclaje? Con lo que estamos haciendo, porque una parte es lo que tú señalas, Luis, pero hay una segunda parte. Nuestra ciudad no recicla, nuestra ciudad acopia. Y donde se recicla es en el norte, porque los productos que se sacan el vidrio, hay un buen ejemplo, se revenden, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero partimos con el vidrio, con las campanas, ¿no es cierto?, que ha sido un éxito. Hemos enviado 3 millones de botellas a Santiago, donde se recicla y se convierte en vidrio. ¿Quién paga el costo? Esa es la gran pregunta. Gracias a la gestión, nadie, la empresa privada, porque hay que trasladarlo en barco hasta San Antonio y de ahí un camión hasta Santiago. Con cartón, ¿qué es lo que hicimos? Nos aliamos con unas pymes que las acopian, que están certificadas, y hemos entregado más de 500 toneladas de cartón que se mandan nuevamente para el norte. Y ahora comenzamos con plástico en el mes de junio, finalmente con el mismo sistema, sin costo para el Estado, botellas de plástico. Y el tema no es la planta, es que tiene que la planta que la administra, porque eso tiene que venderse en el norte y el transporte es muy caro. Entonces, ¿qué es lo que he conversado con la ministra, con los ministros? Es que si en Santiago el reciclaje cuesta $1, aquí también te costar $1. O sea, el Estado tiene que ponerte el transporte, porque finalmente la mitad de nuestra región es zona de protección. Vendemos esto como Antártica, limpieza, cuidado al medio ambiente, pero el Estado se jacta de nosotros como un ejemplo, pero no nos pone el dinero para poder reciclar, porque hay que mandar todo para el norte. Entonces, ¿quién paga el transporte? Y ahí es donde el Estado tiene que ponerse más fuerte finalmente, porque esto ha sido gestión con privado. Pero queremos llegar a lo que señala Luis, que uno vaya a las casas a Tiempo, buscarlo. don Claudio. El tiempo ahora es de don Arturo Díaz. Tenemos 1 minuto y medio para hablar del reciclaje y los nuevos desafíos para la protección del medio ambiente en la ciudad. Gracias, Vladimiro. Agradezco también a las personas, a Janet y Miriam, que hicieron las preguntas. Yo creo que en este tema es uno de los temas en que los tres, valga la redundancia, tenemos mayores concordancias. Yo creo que no basta con programas específicos municipales orientados a la protección del medio ambiente, sino el municipio tiene que ejercer un rol articulador con todos los estamentos del Estado que tienen que ver con esto. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el municipio en este tipo de cosas? Primero, tiene políticas, normativas, fiscalizadora a través de la ordenanza, ¿cierto? Y también informativa y a través de la educación, principalmente en la escuela. Y hay un tema que es muy importante. Yo durante mi campaña estaba haciendo consejo ciudadano en diferentes sectores de la ciudad, y el último tuve la oportunidad de hacerlo en Barranco Amarillo, y ahí me di cuenta de la inequidad que hay en el impacto medioambiental en relación a diferentes cosas que se están haciendo. Por ejemplo, en ese sector se está haciendo una planta de cemento, hay plantas procesadoras de salmón, hay bastante industria, y en este momento están con unas consecuencias bastante graves en relación a lo que está pasando en el sector. Hay ríos de sangre que vienen de la salmonera, han hecho las denuncias correspondientes y lamentablemente no han habido respuesta. El otro día me junté con los muchachos del proyecto 500 Magallanes y ellos tienen un diagnóstico muy acabado de lo que está pasando con la planta de cemento en cuanto a la contaminación del mar y también del aire. Y lamentablemente ahí yo creo que el municipio debería tener este rol articulador de... No alcancé a hablar de reciclaje, pero creo que voy a tener el minuto. Cuando pregunta nuestra audiencia no tenemos el minuto de réplica, solamente cuando ustedes intervienen. En consecuencia, ahora ha llegado justo el momento de, los voy a invitar a que recorramos por un instante nuestra galería comercial y retornemos a lo que a ustedes les parecía, ¿cuánto tiempo? No queda nada más que 25 minutos de conversación sobre un tema inagotable, el municipalismo en Punta Arenas.
Ok.